vamos a cubrir está en esta diapositiva. Vamos a aprender o a ver qué entendemos por marketing, luego la actitud de Jesús frente al marketing, luego técnicas de marketing en las iglesias. Ahí tenemos nuestro receso y de último tenemos nuestro caso práctico, la iglesia y el marketing. ¿Qué es el marketing, hermanos? No, por favor, note bien estas definiciones. Es el conjunto de estrategias y técnicas para identificar, crear, comunicar y entregar valor con el objetivo de satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y generar rentabilidad para una empresa. Esto es completa y totalmente válido en las empresas, completamente, ¿verdad? Las empresas tienen que emplear su marketing, ver cuál es su grupo objetivo, enfocarse en ese grupo objetivo y tener estrategias y técnicas, como dice aquí. Cuando hablamos de marketing implica que pueden haber o deben haber investigaciones de mercado, creación de productos o servicios nuevos, la fijación de precios, promociones, distribución, el flujo de la distribución y todo centrado en entender y complacer al consumidor. Ahí está el famoso dicho aquel que pues tal vez no es tan cierto, pero es muy común: el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Entonces, las empresas se enfocan en eso, ¿verdad? Y ustedes ven, por ejemplo, a nivel de bancos, por decirles algo, los bancos se viven inventando productos, ellos le llaman productos a cómo colocar el dinero, a cómo financiar, etcétera, ¿no? Entonces, el marketing, viéndolo desde esa perspectiva, es totalmente válido, totalmente sano, vamos a decir, pero también tiene sus sesgos, incluso dentro de la parte comercial. Pero hoy vamos a ver el marketing y la iglesia. Por último, para entender lo del marketing, los objetivos del marketing que se tienen como objetivo satisfacer la necesidad del consumidor. Note bien las palabras que estamos usando. Satisfacer la necesidad del consumidor, generar valor o decir, bueno, voy a poner un ejemplo, digamos, de un restaurante. Usted dice, fui a tal restaurante en la zona 14 y es carísimo, pero ahí uno no solo paga la comida, sino el servicio y la experiencia, dice. ¿Sí o no? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, tal vez no es tan caro, porque se paga todo un paquete, ¿cierto? Eso es marketing. Generar valor, aumentar rentabilidad y aumentar conocimiento de la marca que se está promocionando o que se está mercadeando. Marketing en español es mercadeo, ¿no? O mercadear. Y los elementos fundamentales del marketing son el producto, hay que tener un producto, hay que ponerle un precio, tiene que haber un consumidor, por supuesto, si no, no tiene sentido. Y hay promociones o promoción de ese producto a ese precio o a menor precio, o paquetes o 2x1, etcétera. Todas esas estrategias, ¿no? Con esto en mente, hermanos, vamos les voy a pedir también que me ayuden con sus Biblias a ver cuál fue la actitud de Jesús frente al marketing de la iglesia en el momento que él estuvo aquí. Porque sí, él enfrentó eso, él lo enfrentó. Y este es un tema abordado en los 4 evangelios. Fíjense que es interesante porque no todos los temas están abordados en los 4 evangelios. Normalmente la mayoría de temas están en Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan es un poco distinto. Por eso a Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los evangelios sinópticos, porque tienen mucho paralelismo, pero Juan no tanto. Pero este evento, hay otros más, por supuesto, pero este evento está registrado en los 4 evangelios. Quiero que me ayuden, por favor, alguien que busque en Juan 2, 13 a 16. Vamos a empezar con Juan y que lea con fuerza, por favor, el pasaje. Lomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten eso de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Okay. Está ahí una buena descripción. Era una época especial, estaban celebrando la Pascua, ahora la semana de la Pascua. En la semana de la Pascua, la mayoría de gente, de habitantes de Israel, de otras ciudades,
caminaban hacia Jerusalén y ahí celebraban la Pascua porque en Jerusalén estaba el templo. Entonces era un momento en que iba a haber una afluencia de gente muy grande, mucho más grande que en cualquier momento del año. Era cuando más personas habían en Jerusalén, por esa razón. En el templo, dice el pasaje, vendían bueyes, ovejas y palomas. Por supuesto, esto lo identificamos con los sacrificios. Eran animales de sacrificio, pero los estaban vendiendo ahí en el templo. Me llama mucho la atención que este es el único de los 4 pasajes que dice que Jesús preparó un látigo de cuerdas. Eso me dice o nos dice, no sé a ustedes qué piensan, pero a mí me da la impresión de que Jesús se esmeró en esto. O sea, le puso coco, le puso atención. Él hizo, no lo fue a comprar, él hizo un látigo de cuerdas porque le iba a servir. ¿Sí? Entonces, noten eso, eso es muy importante. Y echó fuera del templo con todo, a todos y con todo y sus negocios, ¿verdad? Es decir, a los cambistas les volteó las mesas, a los animales los dejó salir y los sacó a todos. Vayamos comparando. Lucas 19, 45 y 46. ¿Quién me hace favor de leerlo fuerte? ¿Quién, hermanos? Rapidito, porfa. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Aquí en Lucas solo quiero resaltar que a qué está haciendo referencia Jesús en ese momento, y es a Isaías 56, 7, donde dice, mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Así dice Isaías 56, 7. Entonces Jesús estaba apoyándose en algo que, en la palabra, que ya estaba escrita, en la palabra que Dios inspiró al profeta Isaías, y él les refirió esa porción de la palabra en Isaías 56, 7. Perdón. Luego, Marcos 11, 15 al 18. ¿Quién me hace favor de leerlo? Fuerte. Más rápido que fuerte. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Ok. Y en el 18. Sí. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ok. Dice que volcó las mesas y los asientos de los que estaban negociando ahí, las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Es decir que, si ustedes notan, hubo un poco de violencia, ¿verdad? Bastante tal vez. O sea, porque ya para que yo venga aquí y voltee esta mesa, primero tengo que estar bueno en la espalda, pero como Jesús tenía 33 años, estaba bueno en la espalda. Entonces, la tiró, ¿no? Y así no fue una mesa, fueron varias mesas, fueron varios sillones o sillas, entonces sí hubo cierta fuerza. No dice en ninguno de los 4 pasajes que Jesús golpeó a la gente o que la insultó. Lo que hizo fue referirse a la palabra, pero sí a las cosas y a los animales. Tampoco los golpeó, pero a los animales los sacó. En otra versión, no la que leyó Alan, dice que no permitió que se transportaran porque era un mercado, pues. O sea, usted ha ido al mercado, el mercado es alegre a usted. Y el mercado, la gente se va caminando aquí, unos para allá, comprando, comiendo, otros roban, otros se los roban, y de todo, ¿no? Entonces hay música y hay gente. Eso era ahí, era un mercado, ¿sí? Y todos moviéndose de aquí para allá. Y él les prohibió que se siguieran moviendo, digamos, dentro del lugar. Por último, Mateo 21, 12 y 13. ¿Quién me hace favor? De los que vendían palomas. ¿Hasta dónde? 13. Y les dijo, en las escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración,
Pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Ok. Aquí en Mateo quiero enfatizar qué les dijo a ellos. O sea, él refirió el Isaías 56. Mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Pero luego esto que les volvió a decir, eso ya no estaba escrito. Eso él se los dijo. Ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Sí? En otras palabras, les dijo ladrones. ¿Sí? ¿O no? ¿O qué, cómo miran ustedes? Les dijo ladrones, ¿verdad? Les dijo, entonces, el registro bíblico de cómo Jesús enfrentó el marketing en la iglesia es este, ¿verdad? Lo enfrentó, valga la redundancia, de frente, látigo en mano, tirando mesas, sillas, sacando a la gente, prohibiéndoles que se transportaran adentro y diciéndoles ladrones. ¿Cómo ven? Cristo es amor, ¿verdad? Dios es amor. Pero cuando agarra el látigo, lo agarra, ¿va ustedes? Entonces, sí. Entonces, yo creo que esto nos deja claro cuál es, si esa fue la actitud de Jesús frente al marketing, la pregunta siguiente y necesaria en este momento es, ¿cuál de entonces debiese de ser la nuestra? ¿Verdad? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente al marketing? Ahora, cuando hablamos marketing, a veces lo confundimos con comunicación y tenemos que tener cuidado con eso porque una cosa es comunicar y otra cosa es hacer marketing. ¿Y por qué lo digo? Porque el mandato de Jesús fue comunicar. El mandato de Jesús fue anunciar. Querigma es anunciar las buenas nuevas de salvación. Él dijo, vayan y anuncien y prediquen, ¿verdad? Este evangelio a toda criatura. Entonces, comunicar no es lo malo, ¿verdad? Más bien tenemos que aprender a comunicar bien este mensaje, este evangelio. Tenemos que saber cómo comunicarlo, tenemos que tener ciertas técnicas. Ahí hay técnicas, ¿no? De cómo hablar en público, quiénes son mis oyentes, ¿verdad? No le puedo hablar lo mismo a niños que a jóvenes que a personas adultas. No le puedo hablar igual a gente que es recién convertida o no cristiana a cristianos de mucho tiempo. O sea, tenemos que entender todo eso. Entonces no podemos confundirlo. Pero la orden de Jesús también, aparte de hacer un querigma, un anuncio del evangelio, fue hacer discípulos, ¿sí o no? Fue hacer discípulos, ¿cierto? Esta quiero enfatizarla porque cuando hablamos de marketing en la iglesia, la iglesia que usa eso, lo que está formando no son discípulos, sino son consumidores. Y ahí está una diferencia, ¿verdad? El que consume o el que es discípulo. Cuando tomamos el evangelio como producto, hablando de la definición que vimos antes, a los feligreses como consumidores y ponemos precios para enriquecernos, ya sea con fama, fortuna o poder, entonces estamos haciendo marketing, ¿sí? Entonces ahí hay una línea delgada entre comunicar, saber comunicar, aprender a comunicar. Digamos, ustedes saben que nosotros hacemos anuncios, imágenes, mandamos videos, ponemos en redes sociales, etcétera. Son técnicas de comunicación que podríamos incluso hacerlo mejor, pero hay que tener mucho cuidado cuando es comunicación y cuando es marketing, ¿sí? ¿Está bien? El riesgo es sustituir la comunicación válida por un vulgar marketing comercial, ¿sí? Ese es el riesgo que como iglesias o como iglesia tenemos. Con esta parte ahora entremos a ver qué técnicas de marketing hay o se usan o se han usado en las iglesias. Ya vimos la bíblica que la acabamos de leer, pero vamos a ver algunas otras. El objetivo de estas técnicas es manipular la emoción de la gente para hacerla fan o consumidora de la marca de la iglesia y se usa el evangelio como una pantalla, ¿sí? O como un producto también, ¿sí? Entonces, suena muy fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero no más fuerte que lo que Jesús les dijo a aquellos, ¿no? Ladrones. Entonces, en eso me amparo. Jesús, ayúdame. Entonces, miren pues,
Examinemos algunas técnicas. Aquí tengo unas y vamos a ver en otras diapositivas. Digamos, las pantallas, aquí tenemos una pantalla, pero una pantalla se puede usar para comunicar, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita, pero también una pantalla se puede usar para mercadear, para hacer marketing, ¿sí? Me refiero a todo, ahí en esa primera línea, luces, humo, espectáculo, porque es en combo, ¿no? Una vez alguien me dijo, hace algunos años, cuando me dijo, mire pastor, ¿y por qué no compra una pantalla y la pone ahí atrás? Pero de esas, ¿cómo se llama? Salud, de esas LED, pero grande, ¿va? Es que mire, me dijo, si usted la pone, a los 3 meses ya tiene lleno aquel templo. Tanto, dije yo. Tiene razón. Y me dio tentación, pero como no tenía pisto, no la compré. No, son carísimas esas cosas, dicho sea de paso. Pero luces, humo, espectáculo, iglesias negras. La iglesia negra es una imitación clara del show del mundo. O sea, si ustedes van a un cine, si ustedes van a un teatro, si ustedes van a un evento, a un concierto, normalmente es oscuro. Y lo hacen oscuro porque para eso facilita los efectos especiales. ¿Cierto, Gorriani? Estoy diciéndolo bien, ¿va? Es que yo sé que vos sabes más de esto que yo, sos más experto. Qué bueno que viniste, gracias. No, a lo que voy es, en un ambiente oscuro se pueden resaltar ciertas cosas, ¿no? Los focos, las luces de colores, pantallas, neones, neón, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, es copiar el aspecto de show, de espectáculo, que si usted va a un circo, por ejemplo, pues es normal que haya eso. Si usted va al cine, pues cuando ya apagan las luces, ya todos se callan, cierran los ojos y agarran ¿cómo se llama? Sus poporopos y empiezan a ver la lica, ¿cierto? Pero aquí la cosa es diferente. Entonces, se tiende a confundir la creatividad con el show. Y la creatividad es buena y necesitamos creatividad para comunicarnos. Los tiempos han cambiado, tenemos que cambiar también nuestra forma de comunicarnos. Pero el riesgo hay un límite para, en vez de que sea comunicación, digamos, actualizada, volverlo un show. ¿Sí? Voy ahí, sigo. Hay otras. Grandes eventos cobrados que acentúen la marca. Yo sé que cualquier evento tiene costos, ¿verdad? Y hay que sacar esos costos, alguien tiene que pagar esos costos. Y esos costos a veces se cubren con patrocinadores o a veces se cubren con fondos propios de la iglesia, pero la mayoría de veces se cubren cobrando una entrada. Y está bien, o sea, esa parte está bien. El punto es cuando esos eventos ya se vuelven algo constante como marca de una iglesia. No sé si me doy a entender. O sea, todos los años, en tal fecha, hay tal evento en tal iglesia y a ese evento no van solo los de esa iglesia. Van un montón hasta de Dios con nosotros, porque los he visto ahí. En fotos, porque yo no voy. En fotos los he visto. Pero como no los manipulo espiritualmente, no les he dicho nada. Pero ¿qué hace? Mire, note esto. Incluso algunos de esos eventos, el último día o la última noche del evento, empiezan a vender las entradas del mismo evento del próximo año. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque ya es una marca. Entonces ya es algo que identifica. Ahí está, ejemplos. La voz. Big Mac de McDonald's, dice. Ahorita vamos a ver los ejemplos. La primera página, es que aquí no hay. Sí hay esperanza. Ese. Sí hay esperanza. Pero ese obedece a otro que les voy a decir ahorita. Ya no es que me cayó la oferta. Franquiciar
la marca o cobertura de la iglesia. O sea, hay ya ciertos nombres de iglesias, de denominaciones o misiones que lo que dan es como prestigio, ¿no? Entonces, quieren algunos pertenecer a eso porque eso les da un respaldo no espiritual, sino de prestigio, de marca, ¿sí? De marca, un estatus de marca. Eventos espirituales que nos proveen de satisfactores emocionales o almáticos y que se convierten en negocios redondos. Aquí sí quiero decir nombre y apellido, porque lo hicimos nosotros. Entonces no quiero atacar a otros, sino lo hicimos por algún momento. ¿Se acuerdan ustedes cuando los encuentros se hicieron famosos en Guatemala? Y todas las iglesias empezamos a hacer encuentros, que no son retiros, sino son encuentros. Y eran otra metodología, otro tipo de funcionalidad del encuentro. La única cosa que nosotros no hicimos, o que vamos a decir hicimos mal, de acuerdo al marketing, es que nosotros no lucrábamos con eso. Pero la mayoría de iglesias sí lucraba con eso. O sea, costaba 250 o 300 era el costo y cobraban 500. Y esos 200 son para la iglesia. Entonces, pero sí habían situaciones almáticas. Le voy a decir por qué, porque nosotros lo vimos aquí. Hubo personas de acá que estaban en ese momento en la iglesia que, digamos, pasado el año 2024, en el 2025 decían, pastor, ¿y cuándo vas a...? Yo quiero ir a otro encuentro, necesito otro encuentro en el 2025, pero la idea es que una vez uno iba al encuentro, ya no. ¿Y por qué necesitas ir al encuentro? Porque necesito recargarme, Entonces, eso me dio a mí la pauta de que no lo estábamos haciendo bien, que no era un proceso, era un evento mediático, vamos a decir, en el cual habían cuestiones emocionantes. No voy a decir que todas, porque también vimos cosas muy fuertes, milagros, cosas que sucedieron ahí. Pero estaba esa peligro, ¿no? O esa tendencia. Cobrar por lo que no hay que cobrar, como en el tiempo de Jesús. Por oraciones, por profecías, por bodas, por 15 años, por visitas, por ministerios, por parqueos, por lugares especiales, como en el tiempo de Jesús, porque ahí, mire pues, si vamos al concepto bíblico del Antiguo Testamento, cada familia debería de llevar su ovejita o su paloma o su buey, pero como no todos se dedicaban a criar ovejas, bueyes o palomas, llevaban su pistillo, y con el pistillo compraban a los que estaban vendiendo en el templo. Esa era la dinámica. Pero ¿por qué entonces Jesús les dijo cueva de ladrones? Porque ya ese asunto se había vuelto una institución, porque de eso tenían que pagar impuesto al templo, es decir, a los fariseos. Y a su vez los fariseos tenían que pagar impuesto del templo a los romanos. Entonces era todo un sistema que todo, cuando llegaba la Pascua, como llegaba la mayoría de gente de Israel, era el negocio, era como decir Navidad. ¿Cuándo van a abrir Walmart ustedes aquí? ¿En noviembre o en diciembre? Si no lo abren antes de Navidad, no sirve esa cosa. Entonces, están trabajando a marcha forzada porque lo tienen que abrir en noviembre o diciembre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en diciembre hay más pisto, dicen, pero ¿qué pagar? Y ahí todos andan comprando cosas, ¿cierto o no? Algo así pasaba aquí. Otras técnicas. Edificios y eventos aspiracionales. Esto es bien interesante. Este es un asunto almático, ¿verdad? Y todos los seres humanos tenemos eso. Era lo que yo les dije, el ejemplo del restaurante, ¿verdad? No es lo mismo ir a Taco Bell, perdón por el malísimo ejemplo, a Taco Bell, que así es que ahí es barato y hay ¿cómo se llama? Hay futivo y que no sé qué, pero es malísimo, es terrible. De verdad, es terrible. Pero ahí pago solo 50 pesos y ya como, ¿cierto? Pero quizás como algo no similar, mejor, un poco mejor, en un restaurante de la zona 14, de la zona 10, pero en vez de pagar 50, ahí voy a pagar 200 por mi platito. Pero ahí pagué la experiencia, pagué lo aspiracional, el sentirme en un lugar bien bonito, bien ambientado, bien decorado, muy limpio, con buena atención, con buen servicio. Entonces,
estatus también, pero si hay algo adicional, pues me están dando un plus, algo adicional en ese restaurante, ¿sí? Aparte de que la comida puede ser mejor. Pero eso puede suceder con las iglesias también, en el sentido de que yo no digo que nuestros edificios y nuestras instalaciones sean malas o sucias, sino que entonces se vende como cuando usted va al IRTRA. ¿Cuántos han ido al IRTRA de REU? Ir ahí uno dice, aquí es como estar en Disney o ustedes, o como estar en Europa o saber dónde, porque es muy bonito, y ahora cada vez está más bonito, más grande, es limpio, ahí aunque siempre hay sus peros, ¿verdad? Pero ahí usted no puede estar tirando su tórtex al piso como hacen aquí, hasta en la iglesia, ¿verdad? No, ahí tienen todo, entonces hay hasta otra cultura, entonces eso cómo lo hace sentir a uno, ¡ala, qué bonito! ¿Eh? Como decía una señora, entraba cuando empezaron las tiendas de conveniencia en las gasolineras aquí, ¿se acuerdan cuando empezaron? Era así la novedad, que había gasolina, pero había una tienda de conveniencia, entraba la señora y decía, aquí me siento como en Estados Unidos, decía la doña, algo locuaz, pero está bien. Eso aspiracional, muchos invierten en el templo, en las facilidades, en las instalaciones, para provocar eso. Algo que no tengo yo, ni en mi casa, ni en mi barrio, ni en mi escuela, ni en mi ni en mi trabajo, pero en la iglesia sí. No sé si personas o grupos icónicos que atraen multitudes. O sea, ese sí le voy a poner un ejemplo que me pasó no hace mucho, hace como unos 3, 4 años. Un pastor amigo me escribió y me dijo, mira, venite, vamos a tener una reunión de pastores, porque Dios puso en mi corazón que hagamos una reunión de hombres, me dijo, pero así masiva y tenerla así bien bonita. Yo conozco al pastor y yo sé que su corazón era correcto, digamos. Él tenía una buena intención y sí, así se lo dije a él, mira, yo sé que Dios te puso esto en el corazón, pero algunos hermanitos no lo entienden, le digo, porque cuando me fui ahí, hermanos, de verdad, ese día sí me sentí muy incómodo, porque, perdonen, pero todos eran pastores o decían ser pastores y empezaron a opinar, ¿verdad? Y empezaron a decir, no, pero entonces tenemos que recoger ofrenda. Y mira, ¿y por qué no le decimos y que venga Miel San Marcos? Porque eso sí jalan gente, ¿va? Y que venga, no sé qué, mencionaron a 2, 3 de los pastores de las grandes iglesias, que hablábamos con algunos aquí. Porque eso sí atraen. Entonces, si poner la carita de él en el panfleto, va a venir la gente. Entonces, eso es marketing, ¿verdad? Tener un grupo de ancla o una persona que jale, ¿verdad? Eso es como lo hace la torre cada cierto tiempo. Venga, hay 150 artículos a 2 por 1, ahí va uno. ¿Va? Yo siempre compro en Pais, dice algo, yo siempre compro en Walmart, pero solo voy a la torre cuando es 2 por 1, porque sí hay un beneficio, es un ancla. Pero en la torre se vale, ¿va ustedes? Ahí se vale. Hasta 3 por 1 deberían dar, ¿va? Pero en otro lado no. Diferenciar las congregaciones, esto también, diferenciar las congregaciones según su tendencia mercadológica. Ni siquiera le puse su tendencia ministerial, sino mercadológica, porque entonces se empiezan a autonombrar, es que esta es una iglesia apostólica, esta es una casa apostólica, o esta es una iglesia profética, aquí solo profetas y solo con profecía nos hablamos, o esta es evangelística, o esta es de la sana doctrina, aquí predicamos solo la sana doctrina, o esta es una iglesia de guerra, de alabanza, de adoración profunda, o esta es una iglesia de ayuda social. ¿Por qué les digo esto? Porque también escuché en otro ambiente siempre de cristiano, estaba una persona hablando, ¿verdad? Y estaban hablando de las iglesias de Guatemala, tema común entre los cristianos, ¿verdad? Pero ahora una reunión de gente que habían de muchas iglesias ahí. Y esta persona decía así, pero miren, pues si ustedes quieren una iglesia apostólica, vayan a tal. ¿Por qué ese hermano si es apóstol? ¿Quieren una profética? Vayan a no sé cuál otra. Y decía los nombres, ¿verdad? Pero miren, una iglesia de alabanza, de oración, tienen que ir a esta otra. Entonces yo la oía, ¿verdad? Yo no estaba en el grupo, estaba en otro grupo aquí, pero yo no le estaba poniendo atención a mi grupo, sino a aquel grupo. Entonces, ¿y cuál fue la conclusión? Vayan a todas.
Depende cómo amaneció el domingo. Si hoy necesita una profecía, vaya a la profética. Si el otro domingo necesita adorar y cantar y danzar, vaya a la de alabanza. Y así. Entonces, se vuelve una marca de un producto. No sé si me va a entender. Es algo de marketing. ¿Sí? Sigo. Entonces, ¿esto qué hace? Hacer consumidores y dejar de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque la gente entra a consumir, como cuando usted entra a los de los chinos. ¿Vamos? Usted va a las tiendas de los chinos. Ahí uno no sabe ni qué comprar, porque hay tanta cosa, tanta baratija y tanta cosa buena también, porque hay de todo. ¿Sí? Que uno dice, y aquí, y esto, y lo otro. Sí. Sí, algún día. Entonces, uno entra a un centro comercial, a una tienda de los chinos o a un supermercado porque uno va a ir a consumir algo. O entra a un restaurante porque va a ir a consumir. Y no es solo, no estoy hablando de, cuando hablo de consumidores, no solo estoy hablando de comer, sino consume ropa, consume ideas, consume combustible, consume baterías, de todo lo que compramos, ¿verdad? Cosas que necesitamos, cosas que no necesitamos, cosas que son prioritarias y cosas que no, pero ese es a eso nos llaman, ¿no? A consumir. Usted sabe, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia o en los supermercados, pero más es en las tiendas de conveniencia. Usted ha ido a donde se paga, a la caja, y abajo de la caja tienen estanterías. Y ahí hay chicles, hay halls, hay dulces, hay todo. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? Por dos razones. Porque usted todavía mira, me voy a llevar estos. O su hijo, si lleva su hijito de 6, 7 años, papá, llévame un chicle. Porque a él le queda aquí, mire. Uno todavía tiene que hacer así, ¿va? Y ver. Pero todo está estudiado, hermanos. O sea, el marketing es eso, es estudiar el comportamiento del consumidor. Ustedes saben que yo trabajé hace años en una multinacional de combustible y ellos hacían muchos estudios de mercadeo, de marketing, e hicieron uno que decía lugares seguros de la comunidad. E investigaron a través de estudios de mercado y todo que los lugares seguros de la comunidad podrían ser las gasolineras cuando están bien iluminadas. Entonces, si usted ve las gasolineras, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría tienen buena luz, ¿verdad? Porque la luz en una gasolinera es un gancho, es un sentido de seguridad. Es uno va de noche en la nada, en la oscuridad y ve una gasolinera, le atrae, aunque no le tenga que ponerle combustible, pero le atrae estar ahí, entrar ahí. Puras moscas, digo puros moscas, puros zancudos. Pero eso es estudiado, a eso me refiero. Y ese tipo de cosas se han estado también infiltrando o manejando en la iglesia. Mientras más consumidores, noten esto, mientras más consumidores y menos discípulos, más posibilidad de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque hay más posibilidad de engaño. Porque el consumidor solo va a, qué linda estuvo la alabanza hoy, qué tremendo estuvo la presencia del Señor, qué buena prédica. Pero si usted le pregunta qué predicaron, no sabe qué predicaron. Pero fue buena prédica. ¿Por qué? Porque se tocó el alma, la parte almática. Entonces, eso se vuelve un consumismo. Entonces, el consumidor es el que normalmente dice, es que ya, fíjese que en esa iglesia yo ya no siento nada. Ah, ok. Entonces, esta persona lo que consume son sentimientos. Como ya no siente, tiene que ir a una donde pueda sentir. No sé si usted ve el fondo y hemos vamos a decir, evangelizado o evangelizado esas palabras, hasta las volvemos como sublimes, ¿no? Y decimos, es que yo ya no siento, entonces mejor voy a buscar otra que el Señor me diga para que yo vuelva a sentir. Pero no es así, hermanos. Eso es parte de un asunto de mercadeo, de consumir algo, ¿sí? La trampa mortal entonces es Dios está engrandeciendo su reino en esta iglesia porque somos cada vez más y hay un crecimiento exponencial, que esa es otra cosa. No es que la Biblia se oponga al crecimiento numérico, ahorita lo vamos a leer, pero cuando se pone el crecimiento numérico como primera necesidad, y como símbolo de éxito, porque ese es el asunto, el símbolo de éxito es a donde va Vicente va toda la gente, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Pero si el énfasis de la iglesia es ese, solo crezcamos
Entonces ya es un asunto de crecer con consumidores, con lo que haya. La cosa es que hayan más cabezas, más ofrendas, más diezmos, más, ¿sí? Ok. Dios multiplica la palabra. Alguien que me haga favor de leer en Hechos 6, 7 y 12, 24. Siempre de Hechos. Dios multiplicaba o multiplica la palabra y como consecuencia el número de discípulos crece también. Pero discípulos, no fans. Porque cuando hay palabra que aumenta, cuando hay palabra que se incrementa o que mejora, entonces van a haber más discípulos. ¿Qué dice Hechos 6, 7? La palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra del Señor crecía y luego también crecían los discípulos. Y el 12 a 24, siempre de Hechos. Pero note cómo la Biblia lo pone ahí sí en orden de prioridad. Primero crece la palabra y después crecen los discípulos. Y ojo, no está diciendo crecen los consumidores o crecen los fans o crecen los asistentes o los simpatizantes. Crecen los discípulos. ¿Por qué crecen los discípulos? Porque hay previamente un crecimiento de la palabra. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Está bien? ¿Preguntas? Porque aquí ya vamos a hacer el receso. Algo más temprano de lo previsto. Pero preguntas, comentarios, porque aquí, mire, receso. Sí. No, espere. Es que estamos en tiempo de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? Comentar también. Creo que habría que agregar un elemento que es importante y es el elemento de la información y no la comunicación, porque muchas iglesias solo informan y no comunican. Uh-huh. Y la comunicación va mucho más allá que el mensaje que se traslada y la reacción de la gente puede ser que sea lineal, ¿verdad? Pero la comunicación implica una comunicación interpersonal, una comunicación grupal, colectiva y masiva. Uh-huh. Es posible que algunas iglesias solo se queden en lo colectivo y no en lo masivo, ¿verdad? Porque como ya vimos que el marketing puede ampliar esa cobertura, llamémoslo de alguna manera, y que pueda ser masivo, como está ocurriendo con algunas iglesias en el país, ¿verdad? Pero hay que establecer esa diferencia en que en unas iglesias solo informan y no comunican, uh-huh, ¿verdad? Y otras que mercadean con la fe. Ok, ¿verdad? Gracias por el comentario, es muy válido. Ustedes miren, el modelo que Jesucristo empleó él tenía 12 discípulos, de esos 12 tenía 3 más cercanos, y luego de esos 12 tenía más discípulos, porque Jesús tenía más discípulos. De hecho, cuando Jesús murió, resucitó y fue ascendido al cielo, dice Hechos que habían 120. O sea, la iglesia o los discípulos de Jesús eran alrededor de 120, ¿verdad? Entonces, pero en ese número, digamos, podía existir lo que la hermana decía, había una interacción, había una comunicación, porque la comunicación es va y viene. Yo digo y me responden y vuelvo a preguntar o me vuelven a preguntar y así va, ¿no? Entonces, pero también Jesús le predicó a multitudes, ¿sí? También cuando le dio de comer a los 5,000, más o menos habían unas 15,000 personas ahí oyéndolo. Y él les predicó a todos, sin equipo de sonido, ¿verdad? Entonces, pero el efecto, digamos, el efecto más fuerte o la base del efecto de la iglesia fueron esos 120, no fueron las multitudes. Porque esas multitudes que el Señor les dio de comer, y lo vamos a ver ahorita en la segunda parte, porque ahí está el versículo, Jesús dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, dijo. Así dijo. Así fino, pues, porque no les dijo así, pero fino, porque les doy de comer, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es, mire, como yo les di, ustedes me siguieron, pero a la hora de rajar ocotes, ya no estaban. Pero aquellos 120, después que el Señor se fue y los llenó el Espíritu Santo, en una prédica inmediatamente después se convirtieron 3,000.
Entonces el efecto de esos 12, de esos 120, fue mucho más fuerte porque ahí sí hubo comunicación, hubo interacción, para entonces ganar a más discípulos para el Señor. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. Sí, yo quería agregar a lo que decía la hermana el tema de las motivaciones. ¿Qué le motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Qué le motiva a la iglesia a? Correcto. Hay que ser honesto. ¿Qué Sí. le motiva? Por ejemplo, yo que trabajo con los megapastores, les motiva que la marca de iglesia, la gran mayoría que esté en este canal, en esta radio, en este periódico. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, me da prestigio, porque me da fama, porque, ¿me explico? Sí. Es como un sello registrado. Nuestra iglesia está en todos los medios. Ajá. Hay que ser honesto y lo mismo con los eventos. ¿Por qué lo hago? Uh-huh. Por plata, por fama. Sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy armando un evento, ¿no? Y yo le digo a los que participan, todos colaboran, ¿no? Lo hacemos entre todos. Y yo le digo, no lo hago por lo social, pero vamos a dar un montón de sillas de ruedas, porque es verdad, ¿no? Y yo le digo, ¿qué me motiva a crear una plataforma para nuevos ministerios que no se conocen y tenga dónde tocar? Número 2, me motiva lo social, que con lo que parte lo recaudado, compremos un lote de silla de ruedas y lo donemos. ¿Me explico? Pero creo que es bueno tener las cosas claras, ¿no? Claro. Aún he estado equivocado, ¿no? Sí. Pero ser honesto, ¿qué me motiva? ¿No? ¿Qué nos motiva a nuestra iglesia a hacer o a no Mañana hacer? usted me dice, bueno, vamos a ir al Metropolitano. ¿Y por qué? Sí. Porque es del sector. Bueno, ahí analizamos, porque es del sector, porque lo van a leer acá. Sí. O sea, es muy fino, ¿no? Es muy fino, eso iba a decir. Hay técnicas que como iglesia, técnicas, digamos, de comunicación, que sí podemos emplear o que sí podríamos emplear. Pero el peligro es ese, ¿va? La motivación. ¿Por qué lo hago? Para que, por ejemplo, les voy a decir algunas cosas tal vez muy personales, pero yo no estoy de acuerdo, y alguna vez se lo he dicho a algunos pastores, y no me gusta que en los anuncios de eventos de iglesias aparezca la foto del pastor y la pastora, así como que son Batman y la Batichica. No sé si han visto, ¿va? O Superman y la Mujer Maravilla. Sí, y en grande. Y entonces vengan y los pastores anfitriones, o sea, de verdad, personalmente no, a mí no me cuaja ese rollo, no me asienta, ¿verdad? Pero algunos lo hacen por eso. ¿Cuál es la motivación? Es la pregunta, ¿verdad? Es porque yo quiero aparecer y me identifiquen con... Entonces yo digo, bueno, si aquí el que va a actuar es Jesús y el que va a ministrarse el Espíritu Santo y lo que vamos a hablar es la palabra de Dios, que sean las fotos de ellos las que salgan, pero como no tenemos fotos de ellos, entonces que no salga ninguna, ¿va? O sea, no sé si me voy a entender, pero ahí les estoy abriendo mi corazón de algo muy, muy particular, muy personal. Le vamos a dar a Ricardo y después otra vez a Borreani. Él canta y cobra, pastor. Y no te quiere de representante. No, cuando mencionó de los encuentros, Sí. Me recordé de algo que me sucedió. Una ocasión fui a un encuentro cuando yo todavía era soltero. Y da la casualidad que en la última prédica que dieron, empezaron a hablar de sembrar y que si usted siembra. Y al final de esa prédica, todos empezaron a ver que aquí está mi reloj. A sembrar. ¿Sí ves? Que aquí está mi reloj, algunos hasta los zapatos que llevaban, ¿verdad? Y yo no se me olvida porque yo llevaba me acababan de traer una michumpa, una misacola de cuero de Ecuador. Bien bonita, vos. Y tal vez tenía como 15 días de tenerla y vine yo y fui a traer mi chumpa al cuarto y aquí está la chumpa. Y también estaba vendiendo el derecho de un terreno porque justo me iba a casar en esos días. Y ofrecí 5,000 quetzales de la venta de ese terreno. El punto fue que, bueno, terminó el encuentro y todo. A los días me arrepentí de mi chumpa. Y vine yo y me acordaba de los 5,000 quetzales que yo había ofrecido. Ajá.
Y vine yo y me acerqué con un amigo que era pastor de jóvenes en ese entonces y le digo, vos fíjate que esto y esto pasó. Y ahorita me recordé que mi papá tiene un préstamo que está pagando intereses y son 5,000 quetzales cabales. Y yo ya vendí el terreno, ¿vos qué hago? Le digo, mira vos, anda a pagarle la deuda a tu papá y que ya no siga pagando intereses, me dijo. Y eso fue lo que hice. Pero la sacola sí se La fue. sacola, a los días vi a un hermano con la sacola. Ah, sí fue. Al que se la vendieron. Permítame. Ya no. Vea, es importante la intencionalidad del emisor, así se llama. Intencionalidad del emisor. ¿Quién es el emisor? El pastor, la iglesia, el mensaje mismo. Eso tendría que ver con esa intención que hablaba mi hermano uruguayo, ¿verdad? Sí. Entonces, depende qué es lo que quiera la iglesia alcanzar, ¿verdad? Si la fama, el prestigio, imagen pública, etcétera. Sí. Y de ahí que el discurso puede ser un discurso que atrape a las masas y que las manipule, ¿verdad? El pastor tiene que estar muy bien preparado, con buenos asesores en comunicación para poder manipular bien ese discurso. Y no un discurso lingüístico nada más. No, pues. Gracias, hermana. Ya vi quién puede ser asesora. Sí, Glenda. Ella va a contar de la sacola. No, Me va a reclamar los 5,000. No, yo trabajé en un canal cristiano que hacen las maratones. Maratónicas. Y hacían. Y pude ver pues realmente porque cada vez que había alguna maratónica cuando se hacía acá, se invitaban a cantantes, a predicadores y profetas. Y una vez pues se supo de un profeta una situación personal que tuvo algo inmoral ya un tiempo atrás. Y cuando mi jefe, ¿verdad? Que era el director del canal, me dijo, mira, llámalo, yo le recordé que había pasado, que cómo estaba esa situación. Pero él me dijo, no importa, ya pasó. Es que él trae masas. Cabal. Y él trae gente. Y de hecho, sí llegó. Y me recuerdo que llegó a la oficina ahí conmigo y me fue a saludar y me abrió un maletín, a un portafolio que era antes, y me dijo, escoge, ¿qué reloj quieres, Glendita? Me dijo, sí. Era vendedor de relojes aparte. Eran las siembras que se recogen. Eran las era siembras. lo que recogen los pactos. Ahí va la sacola. Esta sacola no la vendo, le dijo, es mía. No, y realmente, o sea, es triste. Yo me di cuenta de cómo se movía ahí, Claro. ¿verdad? Dentro de eso realmente era, y habían, porque toda la junta directiva la formaban varios pastores de iglesias grandes, ¿verdad? Pero esa era, como decíamos, la motivación. En este caso era recaudar más fondos. Claro. Pero por supuesto. a costa de qué, ¿verdad? Entonces Ajá. ese era el problema. Ok. Ahorita me acordé de algo. ¿Alguien más tiene un comentario? Pregunta, porque si no, pues, no. Sí, bueno, entonces miren pues, esto que estamos hablando tiene que ver también con las ofrendas. En unos domingos adelante, no recuerdo cuál, yo voy a dar un tema sobre las ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque también esto nos puede llevar al otro extremo, entonces mejor yo no ofrendo, sino mejor pago la deuda de mi papá, de mi mamá, doy mi diezmo a mi tía y todo. No. Tranquilos. En esta segunda parte vamos a ver digamos, siempre el marketing en la iglesia como un asunto práctico. En la iglesia no podemos atraer a la gente con marketing y luego esperar que se queden por Jesús. Esto es muy importante, ¿verdad? O sea, si los atraemos por marketing, están consumiendo ese marketing, pero no se van a quedar ahí por Jesús, sino van a tener que seguir consumiendo algo de lo que nosotros les ofrecimos como primera instancia. Lo que hacemos para atraer será lo que tendremos que seguir haciendo para retener. Ese es el asunto, ¿ya? O sea, si hablábamos digamos, de música de cierto tipo, de estridente o qué sé yo, y si no tenemos eso todo el tiempo, o cada cierto tiempo, la gente que llegó por eso, se va a ir, ¿sí? Si lo que cautiva a las personas son las estrategias humanas, los espectáculos y la oferta de servicios religiosos
o emocionales, entonces eso mismo será lo que esperan una y otra vez. Y cuando eso ya no los entretenga o no les funcione, simplemente buscarán otra experiencia más novedosa. Y lamentablemente eso estamos viendo mucho hoy, ¿verdad? Cada vez más. Antes, cuando les digo antes, hace 40 años, no, la experiencia de iglesia era algo más, como más de identificación, ¿verdad? O sea, había una identificación de la familia con la iglesia y de la iglesia con la familia, en el sentido de que esa era mi iglesia, ¿verdad? Este es mi lugar. Sí, más pura, sí, más profunda, digamos. Entonces, por supuesto, también usando términos de marketing, la oferta era mucho menor, ¿verdad? Y la demanda también era menor. O sea, éramos menos cristianos y habían menos iglesias. Pero eso ahora es como muchas otras cosas. Hay tantos centros comerciales, hay tantas opciones de restaurantes, de esto y lo otro. También hay tantas iglesias, ¿verdad? Pero el punto es que hemos como cambiado el asunto de esa identificación pura a un marketing. Esto no es nuevo, Jesús lo mismo lo enfrentó y lo vimos, ¿verdad? Y aquí está el versículo que yo les decía. Jesús dijo en Juan 6:26, les aseguro que ustedes me buscan no porque han entendido las señales, sino que porque comieron pan hasta quedar satisfechos. Esa es la versión así educada, ¿verdad? Sí, cabal. Es que eso dice, el original eso dice, que se quedaron conmigo porque les di de hartar, así dice. O sea, el Señor era así grueso también, ustedes, no. Chicote y hartar. O sea. Bueno, el problema entonces, hermanos, no es falta de creatividad, el problema es la falta de claridad sobre lo que realmente estamos llamados a hacer, que es formar discípulos y no consumidores, ¿verdad? Nuestra función como iglesia, como ministros, como cristianos, es formar discípulos, hacer discípulos de todas las naciones. Fue la instrucción clara de Jesús, y no solo clara, sino que la amplía, ¿verdad? Porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Entonces está todo el proceso está ahí, hacer discípulos de Jesús, no consumidores. No necesitamos diluir el evangelio, hacerlo más atractivo, ni disfrazarlo con fórmulas de crecimiento. El evangelio tal como es, tiene poder. Sí, así lo dice Romanos 1:16, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así dice, ¿no? Y esto de diluirlo, también ahora, pues, hay mucho de eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, ya no se habla mucho de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo implica el infierno, y el infierno está muy feo decirlo, ¿eh? O sea, no se predica el pecado, que hay que arrepentirse del pecado, sino que lo que se hace es hacer esa dilución del evangelio como, mire, hoy vamos a predicar de cinco pasos que usted tiene que dar para tener éxito, por ejemplo, ¿verdad? O 6 pasos para tener un matrimonio funcional, o qué sé yo. O sea, ese tipo de prédicas y también de libros. Hace unos años, ustedes saben que a Oscarito Tunches le gusta mucho leer, y él anda buscando siempre quién le compra o le regala o dónde comprar, ¿cómo se llama? Libros, y él es socio de las librerías de Guatemala. Y él me lo contó así como un poco triste, que una vez fue a una de estas librerías y él estaba buscando un libro en específico, que era un libro así de profundo, ¿no? De arrepentimiento, de pecado, de solución al pecado. No me acuerdo el nombre del libro, y lo buscó en todos lados y no estaba. Entonces fue a esta librería y él preguntó, mire, ¿y ese ya no lo traen? Mire, le dijo, si usted lo quiere, podemos ver si lo traemos, porque sí está. Pero como ese tipo de libros ya no los trajimos porque ya no se venden, usted dice que le dijo.
Ahora se venden cabal, 21 pasos, 21 leyes, 14, eso es lo que se vende, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a provocar cambiar, cuando lo que realmente nos provoca cambiar es el Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, esa parte es parte valga la redundancia, de este asunto del marketing, ¿no? Pablo lo advirtió en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, que está en la pantalla, que dice: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y se volverán a las fábulas, ¿sí? Es decir, ya van a salir de lo que es la doctrina de la palabra y van a volverse a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Fábula es una casaca, ¿verdad? Sí, es un cuento, es algo inventado, ¿verdad? Que puede tener su moraleja, porque hay fábulas muy bonitas y que traen una enseñanza, digamos, pero al fin y al cabo son una fábula, ¿verdad? No es algo que es sustentado en la palabra, algo que, entonces eso abunda hoy, abunda esta situación, ¿no? La razón por la que muchas iglesias están llenas de simpatizantes, pero escasas de discípulos, no es porque el mensaje de Jesús haya fallado, sino es porque no lo trajimos a Él. O sea, no trajimos a la gente a Él. Los trajimos con promesas de bienestar, soluciones rápidas y experiencias emocionales. Y cuando Jesús les pide morir a sí mismos, no están interesados, ¿verdad? Entonces es el famoso asunto de, mire, venga hoy al Señor, ya no va a aquellos de, no sé, pare de sufrir, ¿va? O sea, venga a Jesús y ahí sus problemas acabaron. Venga a Jesús y ya todo va a ser color de rosa, todo le va a ir bien en la vida, ya no se va a enfermar, va a tener buenos negocios, va a tener una familia feliz y usted va a poder disfrutar de la vida, porque el Señor dice en Juan 10:10 que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí les dé el mensaje, con un versículo cierto de respaldo. Pero como se los estoy diciendo, no está bien, no es así. O sea, nosotros no estamos exentos ni de sufrir, ni de pasar penalidades, y lo que Jesús dijo fue: ustedes me quieren seguir, qué bueno. ¿Quieren ser mis discípulos? Qué bueno. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, este asunto no es fácil, no es algo así superfluo, es algo profundo, ¿sí? Solo el que vino por Jesús se quedará por Jesús, ¿sí? O sea, el que vino realmente con una necesidad en su corazón y encontró a Jesucristo o entregó su vida a Cristo y conoció al Señor, se va a quedar ahí porque conoció a Jesús, ¿verdad? Se va a quedar perseverando en la iglesia porque conoció a Jesús. ¿Está bien? Muy temprano ustedes. No, mire pues, es que está la graduación. Sí, ya. Pero espérate. ¿Tienen alguna pregunta de esto último o algún comentario que hacer respecto a, no solo a esto último, a todo el tema de marketing en las iglesias? O tal vez lo que no dije en lo que viene la pregunta acá, lo que no dije es esto, hermanos. El marketing, cuando nos pasamos de comunicar, decía la hermana, de informar a comunicar, pero de comunicar ya nos sesgamos a mercadear. Entonces, ese mercadeo, ese marketing es una herramienta muy fuerte para el abuso espiritual, muy fuerte, ¿verdad? Porque con yo estar mercadeando mi marca o mercadeando mi familia o mercadeando mi iglesia, entonces mercadeo también el evangelio en sí, porque entonces el evangelio se vuelve el producto y entonces lo voy a vender. No sé si, y eso me hace ser un mercader digno de que el Señor con su chicote me saque. ¿Ah? Sí, dale. Bueno, estoy pensando cómo hacer la pregunta. Porque, bueno, pues solo para poner en contexto, de mis pocos años de vida, 25 o más de 25 años tengo de ser comercial, ¿va? Sí. Mi vida ha sido comerciante. Comercial. O de vendedor. Comercializar o administrar comercio. Ajá.
Y pues lo que buscamos siempre, como comercial hablando, ¿no? Siempre buscaba el multiplicar y multiplicar el siguiente año lo que se venía multiplicando y etcétera, ¿no? Claro. Ahora en el Evangelio yo sé que mi comisión es ir a ser discípulos de todas las naciones, Sí. ¿verdad? Bautizándolos en nombre del Señor. Yo sé que si de una forma u otra empezar a poner pantallas, poner color, etcétera, eso puede llamar gente por tendencia de iglesia que está en la comunidad. ¿Y cómo si no es así, cómo entonces poder hacer para llamar a la gente por Jesús y no por un mercadeo? Y eso es uno. Y dos, y no es queja, ¿va? Sino que solo es duda, porque tengo duda, ¿no? ¿Cómo hacer para que nosotros mismos, como miembros de la iglesia, asistamos a nuestros propios eventos? Si no es por medio de ese mercadeo, o sea, porque no es mercadeo, sino que, a ver, es cómo provocar la invitación y hacer a que la invitación llegue. Y que nosotros, siempre como, ya dejando la gente de afuera, empezando con adentro, para que muchos asistamos o vayamos o participemos de, Okay. sin llegar a caer a ese punto de mercadeo, mercader, de sí. provocar o de recaudar para eso. Hablando en términos de mercadeo, mencionaste dos grupos objetivos diferentes, ¿verdad? O sea, los no cristianos que están afuera, ¿cómo hacer para que vengan, ¿verdad? Y luego los cristianos que estamos dentro, ¿cómo hacemos para que participen, asistan o estén en lo que la misma iglesia está promoviendo, digamos? En los de afuera, el asunto es, lo decía en estas últimas diapositivas, el que viene a Jesús porque lo conoció a él de verdad, ahí se va a quedar. El que viene por una pantalla se va a ir cuando la pantalla se descomponga, así. O sea, o que ya está muy chiquita y vio otra iglesia que tiene una más grande. No sé si. Entonces, el Evangelio, hermanos, está escrito en la palabra, el Evangelio no es tampoco algo atractivo de por sí a la gente, porque le tenés que ir a decir a la gente que es pecadora. Le tenés que ir a decir a la gente que se tiene que arrepentir de su pecado. Y después que sí hay una solución, y esa solución es Jesucristo, y que si se entregan a Jesucristo, su vida va a ir cambiando. No va a hacerse millonario, pero sí va a ir cambiando, va a ir cambiando su interior. Entonces, de por sí no es algo como muy fácil, ¿verdad vos? O sea, muy fácil como... Y otra cosa, nuestra labor, y ahí creo que está más de fondo la respuesta, nuestra labor no es convencer a nadie, o sea, sino es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que convence, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda como iglesia? Creo que es más, no creo, estoy seguro que es más, de más peso que oremos por el no creyente, por el no convertido, que oremos como iglesia por ellos y por supuesto trabajemos en hablarles, a poner una pantalla. ¿Por qué? Porque si oramos, el Espíritu Santo sí los puede convencer, ¿sí? O sea, la herramienta que tenemos no permite ser mercadeada, pues no permite ser marketing, porque es espiritual, ¿verdad? Por eso dice 2 Corintios 10:4 que nuestras armas no son carnales, podría decir también mercadológicas, sino son poderosas en Dios porque son espirituales. Entonces, para atraer al de afuera, es eso lo que tenemos que usar. Ahora, el de adentro, ahí sí creo yo que sí debemos esforzarnos en ser creativos para comunicar, para informar, para dar a conocer. Ser creativos, eso sí. Pero otra vez, ahí el peligro es llegar a un punto de pasarnos la línea de ser creativos a mercadear, ¿verdad? O a hacer marketing. Porque la verdad es que también es lo que decía Borriani, ¿no? También tenemos que examinar nuestras intenciones, nuestras motivaciones.
Por ejemplo, si la motivación es ¿cuántos espacios quedan para el campamento de jóvenes? 7. Y queremos que vayan esos 7 y vamos a estar, aquel ya puso hoy un anuncio, una historia y lo más que se pueda, digamos en la parte de idea, de creatividad. Pero no podemos llegar ya como a forzar o como a, digamos que alguien se pusiera al frente a llorar y decir, hermano, es que si no van, algo va a pasar. O sea, eso ya es manipular, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en el Señor, que Él es el que los va a traer a esos 7, que yo creo que sí los va a traer, o sea, 7 más, ¿verdad? Pero platicábamos justo ayer, antier, con Yaneli, que a veces eso, yo te entiendo, porque eso como que causa un poco de desánimo, ¿verdad? Porque uno dice, invita a los eventos o a las reuniones o a los retiros o lo que sea, y a veces no hay respuesta, ¿verdad? No hay respuesta por X, Y, Z, pero también necesitamos emplear las herramientas espirituales, orar, pero en los de adentro sí se vale, yo diría mucho más, bueno, también afuera, lo que es comunicación, lo que es creatividad, lo que es tener una buena información hacia afuera y bien clara y bien oportuna, digamos, pero con el cuidado de no brincarnos, ¿va? Persuasión, sí, sí, también. Persuasivo. Sí, don Omar. Predica la palabra, encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sí, fue lo que leímos. Uno, no lo leímos todo, pero uno de los versículos leímos. Eso pero quería sí, agregar. Pero gracias, porque ahí dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, ahí es. Antes de entregar, Omar me va a ayudar. Sí, dale. No, yo también le quería hablar a Alan, que también siempre es importante tener claro el evento. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el fin? Y lo importante, porque está bueno, hay eventos que está bueno escuchar, hay eventos que me edifican y edifican a la iglesia, que escuchar al hermano cantar. Pero en serio, él canta bárbaro, me gustaría, a mí, en lo personal me gustaría verlo, claro, que no me cobre tanto, pero bueno, pero me gustaría escucharlo cantar más seguido, a mí. Entonces, por ejemplo, hay que definir el tipo de evento. Si es un evento para edificarnos nosotros, como el aniversario, estamos de aniversario y traemos al hermano que nos cobra 1.900. ¿Me explico? Un ejemplo, o no nos cobra nada, pero... No le des ideas. Claro, pero viste que, por ejemplo, nosotros hacemos eventos sociales con la hermana que está encargada de la pastora de los eventos que hacemos con los niños. Son eventos sociales que inclusive los podemos adornar más. Le metemos un payaso, los niños se ven más alegres, ¿me explico? Si le metemos pelotero, van a sentirse más feliz, va a estar mejor todavía. Saltarines, perdón. Pelotero le decimos en Uruguay, perdón. ¿Está mal dicho? No sé qué dije. Saltarín, está bien. Saltarín, bueno, ¿me explico? O por ejemplo, si queremos estar a mí en San Marcos, mal no está, ¿me explico? El tema es cómo lo armamos, de dónde sacamos los fondos. Me explico, creo que va por ahí. Y termino con esto. Me llamó una iglesia hace 3 semanas, ¿no? Me dice, Ale, vamos a hacer evangelismo, queremos fulano, sultano y mengano. Y yo le digo, pero este te vale tanto, este te vale tanto, tanto, más el sonido es tanto, es una fortuna. Me dice, tengo una idea, le digo al pastor. El que me llamó me dice, Jonathan me acuerdo, me dice, ¿y por qué no es algo diferente que nadie hace? Entonces le dije, hace un evento de los discapacitados. Tengo un experto en discapacidad. Y me dice el pastor, me encantó. ¿Y qué voy a hacer? Le digo, no, lo parás en la calle, es una mujer, la parás en la calle,
y vos juntás a todos los discapacitados del barrio. Y fue lo hizo, pastor. ¿Me explico? El lunes 15 de septiembre, y me llama el pastor, me dice, mire, Borriani, compré silla de rueda, marcapaso, muleta, compré para medir el azúcar a la sangre, porque me puse a pensar, me hizo pensar con toda la plata que iba a gastar, es verdad, viene el cantante, lo dice más famoso, gastó una fortuna y es plata del reino, me dice el pastor. Entonces, por lo menos vamos a afectar diferente. ¿Me explico? Entonces, por lo menos un pastor que entendió de hacer algo distinto. Me explico, pastor, ¿quiere hacer algo para los discapacitados? Nadie, ¿no?